El capítulo es el primero del libro, el Giancoli. Trata de elementos de física nivelatoria. Son los que son conceptos básicos de física. Entonces, acá digamos, él empieza hablando sobre el campo de la física y nos habla de que se divide en física clásica y algo que se llama física moderna. Entonces, más o menos explica que lo que es física clásica se encarga de analizar lo que es movimiento, fluidos, calor, sonido, luz, electricidad, magnetismo. Y lo que es física moderna ya se encarga de otras áreas como lo que es la relatividad, la estructura atómica, la física nuclear, partículas elementales y astrofísica. Entonces, es algo muy amplio, por eso es importante que casi todos conozcan de lo que es física. El libro también habla algo sobre la ciencia como tal y es importante que ustedes lo sepan a nivel teórico, que cómo se ve la naturaleza como una ciencia. Entonces, habla de que se tiene que ver como una observación de eventos y esa observación de eventos tiene que incluir el diseño y la realización de experimentos. Entonces, cuando hacemos ciencia hay que hacer experimentos y o diseños, ya sea que sea un experimento mental y no necesariamente físico. También se tiene que haber un desarrollo de lo que son creación de teorías, que esas teorías me permitan a mí explicar y darle significado a las observaciones que yo haga en los experimentos. También se habla de que una ciencia siempre va a requerir de pruebas a sus teorías para ver si sus predicciones son corroboradas con la experimentación o no. Y todo esto, claro, basándose en lo que se llama método científico. Entonces, cualquier ciencia tiene que basarse en el método científico para hacer ciencia, ¿verdad? Por eso es que también hay mucha discusión en muchas otras áreas de si realmente son ciencias o no. Ustedes han escuchado un montón de ciencias, que las ciencias políticas, las ciencias sociales, las ciencias económicas, un montón de tipos de ciencias, y a veces se llega como a esa discusión de si en algunas ocasiones son realmente ciencias o no, o si están realmente usando el método científico, ¿verdad? Si están haciendo experimentación o, o están utilizando teorías eh, similares a cómo se usa en ciencias. Es importante que conozcan para la evaluación también, ¿verdad? Para lo que son las evaluaciones en línea, la historia que tiene la física, ¿verdad? Entonces les pongo esta imagen para que se la lean y la tengan pendiente. Vean que en la antigüedad la física, eso es una visión occidental, ¿verdad? Porque lo que a nosotros nos llega como física viene del occidentalismo. Vean que en la antigüedad se da primero lo que son teorías como las teorías atómicas, que eso estamos hablando de Grecia en el siglo V antes de la era cristiana. También se hablaba de Leucipo, Demócrito. Ahí se empieza a hablar de que la materia está constituida de algo indivisible. También en la antigüedad tenemos Aristóteles, que ya Aristóteles hablaba de que existía un geocentrismo. Ahorita vemos una imagen de eso. Y luego Nicolás Copérnico, que ya dice que el geocentrismo no tenía sentido, ¿verdad? Eso es como lo que había de física en la antigüedad. En ese momento, en lo que está ahí en verde, todavía no se llamaba física, sino que se conocía como filosofía natural. Ya en la época de la física clásica, ya cuando aparece la hidrostática, lo que es la teoría de propagación de la luz, que en donde la luz ya se concibe como una onda, y aparece Isaac Newton, ¿verdad? Y ya Isaac Newton, con ayuda del cálculo, hace lo que es la mecánica y la gravitación universal, ya ahí se llama física, ¿verdad? Ya adquiere ese nombre. Y también en la época de la física aplicada, donde se da un auge de la termodinámica, que la termodinámica se usa mucho en química, el electromagnetismo, eh, la estructura atómica, todo lo que fue Max Planck, Albert Einstein, ¿verdad? Y ya acercándose a nuestra era. Entonces, todo ese recorrido es importante que ustedes lo lean y los tengan claro. Solo quería eh, agregar de que eso es occidental, ¿verdad? Tampoco podemos creer que si hablamos de física como una filosofía natural, que es el entendimiento del universo y cómo está constituido con ayuda de las matemáticas,
también los mayas hacían eso en sus años, ¿verdad? Solamente que desde una visión distinta, tenían su numeración y algo interesante, digamos, con los mayas, esto es como para que vean que ellos tenían el cero. En Europa costó mucho de que ellos entendieran la existencia del cero, ¿verdad? En cambio ya aquí ellos, los mayas ya tenían un entendimiento del cero. Bueno, siguiendo con Occidente, entonces hablamos de que es filosofía natural con Aristóteles en un siglo IV antes de la era cristiana y sería bueno que estos links que estoy viendo acá los puedan ver, digamos, si les gustaría entender un poco cuál era el pensamiento de Aristóteles en esa época. Se los voy a dejar cuando suba esto a YouTube, los voy a dejar como en la descripción por si los quieren ver. Esto era lo que Aristóteles pensaba, el geocentrismo, ¿verdad? Que la Tierra estaba en el centro del universo. Era una idea muy egoísta por parte del ser humano creer que nosotros vivíamos, que éramos el centro del universo, ¿verdad? Él también hablaba de los 5 elementos, de que era una primera visión de la ciencia, ¿verdad? De cómo estaba constituida la materia. Él creía entonces que estaba constituida por fuego, tierra, agua y aire, ¿verdad? Todo eso eran pensamientos que habían en la época, ¿verdad? Hasta que se dan revoluciones científicas como lo que pasó en el siglo XV y en el XVII, ¿verdad? Ya aparece Copérnico contradiciendo a Aristóteles acerca de que la Tierra no estaba en el centro del universo. Y aparece Galileo, que Galileo agrega algo muy interesante a lo que era filosofía natural, agrega el uso de la experimentación. Entonces ya aquí se está empezando a ver como una ciencia, ¿verdad? Ya usa la experimentación. Además de que utiliza instrumentos para comprobar lo que él experimenta. Entonces ahí, digamos, la imagen que vemos ahí como una fotografía de la luna, eso Galileo lo plasma en un libro que se llama El Mensajero Sideral, con ayuda de los primeros telescopios, ¿verdad? Que los utiliza para poder ver los cráteres de la Luna. Hay toda una discusión en eso porque la gente dice que Galileo no hizo el telescopio, pero ya estaban hechos, ¿verdad? Se usaban para otra cosa, pero él los usó para comprobar esto. Bueno, y este otro señor, Torricelli, ya empieza a hablar de presiones atmosféricas, ¿ves? Y ahí va avanzando la ciencia. Hasta, bueno, llegamos a Isaac Newton, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso, ¿verdad? Muchas de las ideas de él, entonces lo vamos a dejar como para después. Entonces, el libro habla de estas 3 cosas que ustedes tienen que tener claras. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es una teoría? ¿Y qué es una ley? Entonces, cuando hablamos de modelo, es algo que el científico utiliza, ¿verdad? Para comprender algún conjunto de fenómenos. Entonces, es como, o sea, yo uso, qué sé yo, un ejemplo, cuando estudiamos la gravedad y hacemos ejercicios de cómo caen los objetos a una cierta altura, uno utiliza un modelo físico en el cual no existe el viento, para que el viento no me afecte el análisis del objeto cayendo. Eso es un ejemplo, eso es un modelo, es adecuar el contexto para que lo que yo vaya a estudiar sea más sencillo. Cuando yo hablo ya de una teoría, es algo amplio y detallado, y esa teoría me va a predecir a mí cuantitativamente alguna probabilidad o o si es preciso o no algo, ¿verdad? Porque normalmente uno escucha a todo el mundo diciendo la teoría de tal cosa, pero muchas veces eso que la gente habla como teorías no predice nada cuantitativamente, solo son suposiciones o hipótesis, entonces hay que tratar de diferenciarlo. Y cuando ya hablamos de una ley, la ley es tan importante que ya las afirmaciones que hace son concisas y generalizan sobre el comportamiento de la naturaleza de algo. Entonces, si hablamos de la ley de Newton, es una generalización que va a funcionar en un montón de lugares, ¿verdad? Que esas leyes las vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de incertidumbres, una incertidumbre muy común es la del instrumento. Entonces, podemos hablar de que no existen mediciones precisas, ¿verdad? Esto
puede preguntárseles en un falso verdadero, ¿verdad? Entonces, no hay mediciones que sean precisas. Siempre hay una incertidumbre asociada con cualquier medición. ¿Y de qué depende esa incertidumbre? Bueno, de que ustedes cometan un error a la hora de medir, ¿verdad? O que ustedes sean incapaces de leer el instrumento, porque tal vez están midiendo algo en milímetros y su instrumento solo mide cosas en centímetros. Otro error es que el instrumento no me esté midiendo bien las cosas, como una regla de esas donde la medida más pequeña es el centímetro, entonces va a ser menos precisa que si tuviera una regla con medidas de milímetro. Entonces hay que ver cómo sacamos la incertidumbre de ese instrumento. Entonces aquí viene el ejemplo de la regla. Entonces, en la regla, la medida más pequeña es un centímetro. Entonces, cuando tenemos un instrumento de este tipo, ¿verdad? Que es totalmente manual, entonces lo que hacemos es ver cuál es la medida más pequeña. Dividimos esa medida entre 2 y nos va a dar la incertidumbre del instrumento. Entonces, ¿qué significa? Que para el caso de nuestra regla que está aquí, la incertidumbre es de 0,5 centímetros. Entonces, si yo medí algo que tenía una longitud de 25 centímetros, significa que, bueno, digamos que algo que tuvo 2,6 centímetros de medición. La incertidumbre va a ser de más menos 0,5 centímetros. ¿Qué significa esto? Que el resultado real, ¿verdad? El real de la regla no es 2,6, sino que puede ser varias opciones. Puede ser el 2,6 menos 0,5, que eso sería 2,1, o puede ser 2,6 más 0,5, que eso sería 3,1. Entonces, es un rango. Significa que el resultado real, lo que mide realmente esa cosa, va a andar dentro de 2,1 y 3,1. Puede ser esos dos o un número en medio de ellos. Entonces, eso es lo que es la incertidumbre del instrumento. Entonces, sencillo. Si ustedes quieren ver cuál es la incertidumbre de cualquier instrumento, agarren la medida más pequeña, divídalo entre 2 y esa va a ser la incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, también puede ser que el instrumento sea digital, como el de esta imagen. Entonces, cuando el instrumento es digital, tenemos que saber cómo sacar esa incertidumbre. Entonces, un ejemplo en este instrumento está dando una medición de 16,88 milímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la incertidumbre de ese instrumento? Lo que hacemos es colocar un 1 en la posición segunda después de la coma. ¿Por qué? Porque hay dos números después de la coma. Entonces ponemos un 1 en la segunda posición. Vea, una posición, dos posiciones después de la coma, entonces ponemos el 1 en la segunda posición. Esa sería la incertidumbre de ese instrumento digital. Entonces, ¿qué significa? Que mi medición puede ser varios valores que van a andar en este rango, ¿verdad? Puede ser, vamos a hacer el rango, puede ser 16,88 más 0,01, que eso es 16,89, o puede ser más bien menos 0,01, por eso tiene un más menos. Puede ser 16,87 milímetros. Entonces, el verdadero valor que tenía la medición o es 16,87 o es 16,89 o un número en medio de ellos, ¿verdad? Eso es lo que significa la incertidumbre. Eso es lo que tenemos en esta tabla como incertidumbre estimada. Entonces, la incertidumbre estimada es la que se va a estimar según el instrumento de medición utilizado y va a ser distinta cuando tengo un instrumento analógico a cuando tengo un instrumento digital. Entonces, tienen que ser capaces de poder sacarla para ambos instrumentos. Ahora, hay otro tipo de incertidumbre que este libro de ustedes menciona, que es la incertidumbre porcentual.
¿Y cómo se obtiene esa incertidumbre porcentual? Bueno, dice que es una división. Cuando escuchen algo que diga razón en los libros, está refiriéndose a una división entre la incertidumbre del valor medido, perdón, entre la incertidumbre y el valor medido multiplicado por 100. Entonces hagámoslo acá, a ver, para el caso de este pie de rey. 0,059%. Cifras significativas. Entonces, ¿qué son cifras significativas? Me interesa para esta semana que ustedes sepan ver un número y que me indiquen cuántas cifras significativas tiene. Entonces, las reglas las vamos a ver ahorita, pero con estas 4 ejemplos que tengo acá, nada más les voy a decir una regla. No sé si se acuerdan de un dicho que hay, que le hacen a la gente, que le dicen, es que usted es un cero a la izquierda. Bueno, eso lo decían cuando yo estaba en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Era como que usted no era significativo, como que usted no interesa. Entonces, si usted es un cero a la izquierda, no es significativo. Y veamos esas reglas. Significa que aquí tengo 2 números. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo? 2. En el segundo ejemplo tengo 2 números, el 2 y el 4, y lo que tengo a la izquierda son ceros. Entonces, como los ceros a la izquierda no son significativos, entonces solo tengo 2 cifras significativas. El siguiente número sí tengo varios números. Tengo un 1, un 2, un 3 y un 4. Entonces tiene 4 cifras significativas. Y este último número tiene un 2 y un 4 y tiene un 0 a la izquierda. Entonces solo consideramos 2 cifras como significativas, ¿verdad? Eso es una forma de verlo. Ahora, hay ciertas reglas que son las 3 que tengo acá. Entonces, tienen que entenderlas. La primera regla, lo que me dice es lo que estábamos hablando. Los ceros al principio de un número no son significativos. Simplemente lo que hacen es ubicar el punto decimal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la escuela? Que el punto decimal se iba ubicando, ¿verdad? Aquí lo tenemos de esta parte. Entonces, esos ceros lo único que hacen es eso, ubicar el punto decimal y no los vamos a considerar significativos. Entonces, los números significativos ahí son el 2, el 5 y el 4. La segunda regla es que los ceros dentro de un número sí son significativos. Entonces, vean ese 0 en medio del 1 y el 4. Ese sí va a ser significativo. Por lo tanto, ese número va a tener 4 cifras significativas. Y la última regla que tenemos acá es los ceros al final de un número, pero cuando están después del punto decimal. Entonces, si están después del punto decimal, ahí sí van a ser significativos. Vean que este 0 uno creería que no es significativo, pero como está después de la coma, entonces sí lo vamos a considerar significativo. Como un 0 a la derecha. Entonces tenemos 5 cifras significativas para ese caso. La regla para el redondeo que vamos a utilizar es la siguiente. Si ustedes tienen un número como 25,5 y se les pide que lo redondeen, vean que después de la coma hay un 5. Entonces, con solo que ya sea 5, me hace que el número que esté antes aumente en una cantidad. Entonces, eso sería 26. Si es mayor, 25,6, entonces también se redondea a 26. ¿Cuándo no se redondea? Cuando ese número es menor que 5, o sea, fuera 25,4, entonces lo dejo como 25. ¿Cómo expresar las cifras significativas después de que yo me hago una suma o una multiplicación? En este caso, el ejemplo es de multiplicación y división. Entonces, si ustedes se fijan acá en el dibujo, tenemos un numerador con 2 números. En el denominador hay un 5,3 metros y en el denominador un 1,67 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se fija en cuántas cifras tiene cada uno. El numerador tiene 2 cifras significativas. ¿Y el denominador cuántas tiene? 3. Entonces, como es una división, yo doy mi resultado, ¿verdad? Hagamos primero el procedimiento, a ver cuánto da eso. 5,3 dividido entre 1,67. Un montón de números. Digamos, si uno lo quisiera escribir tal como es, daría 3,173652695. Son un montón de números, pero yo no voy a dar esa respuesta tan grande, entonces hay que redondearlo con las cifras significativas adecuadas. Como es una división, yo escojo dejarle el menor número de cifras significativas. Entonces, ¿cuál de estos dos que yo dividí tiene menos cifras significativas? El del numerador. ¿Cuántas tiene? 2. Entonces, ¿con cuánto lo dejo? Con 2. Entonces, el resultado queda como 3,2. ¿Por qué 2? Porque se redondea. Aquí hay un 7.
mayor que 5, ¿verdad? En el caso de una multiplicación, como la que está acá, se hace lo mismo. Se multiplican todos los números. Vean que ahí multiplicaron el 2,4, que tiene 2 cifras, multiplicaron el 3,65, que tiene 3, y les dio un número con 3 cifras. Pero hay que dejarle el menor número de cifras posibles. Y de los dos números que multipliqué, ¿cuál tenía menos? El 2,4. ¿Cuántas tiene? 2. Entonces mi resultado lo redondeo a que me quede con 2 cifras. Esto en cuanto a multiplicación y división, ¿verdad? Cuando tenemos sumas y restas es al revés. Más bien yo lo dejo con el máximo número de cifras significativas. Entonces vean acá lo que están sumando. Un 23,1. ¿Cuántas cifras tiene 23,1? Tiene 3. Un 0,546. ¿Cuántas cifras tiene? 3. ¿Por qué? Porque el 0 a la izquierda no es significativo, ¿verdad? El 1,45, ¿cuántas tiene? 3. Cuando uno suma todo eso, le está dando un número grandote con 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Pero yo no lo voy a dejar con 5. Tengo que dejarlo con, sí, con el máximo número de cifras, pero tomando en cuenta los números que yo sumé. Y como el que tenía más tiene 3, todos tienen 3, entonces yo lo doy con 3. Entonces me queda como 25,1 ya redondeado. La resta, igual, la misma regla. Vean que aquí cuando restaron 157 menos 5,5 da esto, 151,5. Entonces, me está dando un resultado con 4 cifras, pero tengo que ver cuántas tuvieron los que participaron. El 157 tiene 3 y el 5,5 tiene 2, entonces lo voy a dejar con 3. Entonces, ¿cómo lo dejo? 152, redondeado. Entonces, si ustedes redondean bien y se saben estas dos reglas, la de suma y resta y la otra regla para multiplicación, entonces ya pueden hacer operaciones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las unidades bases del sistema internacional. Bueno, estas unidades bases, no sé si ustedes saben por qué existen, ¿verdad? Hace muchos años todo el mundo tenía sistemas de medición diferentes. Los egipcios medían con una cosa rara, los romanos con el pie de romano, los gringos con el pie, las yardas, todo el mundo tenía mediciones raras, distintas. Y cuando se reunía la comunidad científica a hablar de sus experimentos, era muy difícil que se entendieran entre sí los resultados, porque todo el mundo utilizaba unidades diferentes. Entonces, en Europa se llega a un acuerdo de formular unidades básicas, bases, digamos, con sus unidades. Entonces, si hablábamos de longitud, vamos a usar lo que es el metro, ¿verdad? Entonces ya aparece el metro para la longitud, aparece una que es kilogramo para la masa, segundo para el tiempo, los amperios para la corriente eléctrica, el Kelvin para la temperatura, los mol para la cantidad de sustancia y las candelas para la intensidad luminosa. Entonces, eso tienen que sabérselos cada uno para qué se utiliza. Entonces, cada una de esas unidades puede estar acompañada de un prefijo métrico. Entonces, eso es lo que antes en la escuela, no sé si se acuerdan, había una escalerita donde ponían a la unidad de medida en el centro, arriba, abajo iban poniendo centímetros, abajo milímetros, arriba iba, bueno, ahí iba cambiando, ¿verdad? Ustedes me imagino que se acuerdan algo de eso, de esa escalerita. Es como eso, ¿verdad? Nada más que ahora tenemos un montón de prefijos. Por el momento, los más importantes, bueno, vamos a llegar a utilizar todos, pero los que más se usan, ¿verdad? En la informática se usan mucho los tera, los gigas y los mega. Cuando ustedes ven en internet, en megas, en gigas o la cantidad de información en una llave maya. En masa se usa mucho lo que son los kilos, los centi y los mili, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Prácticamente se usa mucho. Esta que era la que se usaba en la escalerita. Kilo, hecto, deca, deci, centi, mil. Vamos a usar mucho el micro, el nano, el pico y el femto. El atto, el septo y el docto no mucho, pero lo que es micro y nano sí vamos a usar demasiado. Estos de acá. Entonces, lo que tienen ustedes que conocer es que cada uno tiene una abreviatura y que cada uno está relacionado a a un valor en notación base 10. Ok, si yo tengo un kilogramo y lo quiero expresar en gramos, ahí sí.
Entonces yo veo cuántos kilogramos. ¿Dónde está kilo? Es 10 a la 3. Entonces es 1,0 por 10 a la 3 gramos. Ahora sí, ¿verdad? Si yo tengo, qué sé yo, un, un megagramo y lo quiero representar en gramos, entonces voy a mega, es 10 a la 6. 10 a la 6 es 1,0 por 10 a la 6 gramos. Otra cosa importante, otra tabla del libro que tienen que manejar un montón es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa tabla? Son como estimaciones, porque en un problema puede ser que yo les diga, estime cuánta agua toma una persona en un año. Entonces, ustedes necesitan saber cuánto toma en un día y luego ver cuántos días hay en un año, entonces ahí más o menos les puede servir esto. O otra cosa, qué sé yo, que yo les diga, imagínense un mosquito con un volumen de tanto y una densidad de tanto, ¿cuánto es la masa del mosquito? O estime la densidad del mosquito, entonces la densidad del mosquito es masa entre volumen. Entonces ya ustedes no saben la masa de un mosquito, pero aquí hay una estimación y usan esto. Como dice, 10 a la menos 5 kilogramos, entonces lo que ustedes usan como masa es 1,0 por 10 a la menos 5 kilogramos. Esto es lo que meten en la calculadora. Bueno, ya vamos a empezar con problemas. Vamos a hacer este primero, que es algo sencillo, es escribir los números en notación de potencias, en potencias de 10. Entonces, cada uno de esos numeritos lo vamos a representar como potencias de 10. Entonces, el primer número ya viene con un 1,156. Bueno, aquí en este libro veo que usan mucho punto, ¿verdad? Es como coma. Entonces, si ven el punto o ven la coma, vamos a tratar de usar coma. Bueno, ese está sencillo porque ya es un 1, ¿verdad? Si yo lo quiero representar en base 10, la única forma para que siga siendo 1,156 es ponerle, bueno, voy a hacer acá la flecha, es ponerle 1,156 por 10 a la ¿qué? A la 0, porque todo el número elevado a la 0 me da 1. Entonces, si ustedes hacen 1,56 por 10 en la calculadora elevado a la 0, sí, 156. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente número, B. El siguiente número es 21,8. Entonces, si lo quiero representar, vean que ahí sí puedo correr la coma una posición más, ¿verdad? La puedo correr a la izquierda una posición más, entonces la corremos para acá. Cuando lo corro a la izquierda, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos arriba del 10 un número positivo, el número de veces que lo voy a correr. Entonces aquí quedaría el número como 2,18 por 10 a la 1, ¿verdad? Porque lo corrí una vez. Vamos con el otro número. 0,0068. Bueno, ya este número, vean que la coma ya no la puedo correr a la izquierda, hay que correrla hacia la derecha. Entonces, ¿cuántas posiciones lo va a correr uno a la derecha? Corre una, dos, tres posiciones. Como lo corrí tres posiciones a la derecha, entonces el número queda como 6,8 por 10 a la menos 3. Un menos, ¿verdad? Que lo corrí a la derecha. Vamos con el D. El D es 27,635. Entonces, ese número puedo correr la coma a la izquierda, ¿verdad? Lo puedo correr para acá. ¿Cuántas posiciones? Una. Entonces, ese número, ¿cómo me quedaría? Me quedaría como 2,7635 por 10 a la 1. En el E teníamos 0,219. Entonces, si ustedes quieren, lo ponen como 0,219 por 10 a la 0, pero yo puedo ponerlo como 2,19 por 10 a la 1. O sea, lo corro uno más a la derecha para que me quede como 2,19. Y el último que viene acá, que es el 444, puedo correr la coma dos posiciones. Entonces queda 4,44 por 10 a la 2.
Ahora bien, eso es solo representarlo en notación científica. Sí. Yo recomiendo que utilicen dos cifras significativas después de la coma, ¿verdad? Eso es lo que yo recomiendo, para que entonces el resultado no les varíe mucho, porque si lo rendean demasiado, lo que les va a dar al final les va a dar con diferencia entre ustedes. Entonces, este primero, ¿cómo lo redondearíamos? 1,16, ¿verdad? Dos cifras después de la coma. El segundo se queda así, 2,18 por 10 a la 1. El tercero queda como igual, 6,8 por 10 a la menos 3. El cuarto quedaría como 2,76. El quinto quedaría así como está, 2,19 por 10 a la menos 1. Y el último quedaría como 4,44. ¿Verdad? Eso es lo que yo recomiendo, dos cifras después de la coma. Podríamos ponerle un 0 aquí para que cumpla con esas dos cifras, ¿verdad? Y listo. Ahí están. Ahora, si lo quieren hacer con la calculadora, ¿verdad? Que no sé, que les dé pereza empezar así a correr la coma. Entonces, digamos que tengan un número como este y que les dé pereza correr la coma para ponerlo como 8,79 por 10 a la menos 4 o a la menos 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes escriben el número así tal como está ahí en la calculadora y dependiendo de la calculadora que tengan, digamos, si tienen no la más nueva, sino la anterior, ustedes pueden darle esta combinación. Shift, Mode, 7 y ojo con el numerito último que le dan. Ese es el número que le va a decir cuántas cifras significativas quiere. Yo recomiendo poner 3 porque si ponen 3, entonces ya le tira 2 después de la coma. Escriben el número y le dan Shift Mode 7, 3 y ahí ya les tira y les da como 8,78 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a ver este otro. Este nada más es como para ver si se entendió, decir cuántas cifras tiene cada número. Entonces, en el inciso A, ¿cuántas cifras habrían, verdad? Hay tres, son solo tres numeritos ahí seguidos. En el inciso B, tendríamos cuatro, ¿verdad? Uno podría confundirse y decir que ese cero no cuenta, pero recuerden que una regla decía que el cero a la derecha, después de la coma, sí contaba. Luego el C tendría 3 porque es un cero en medio. Recuerden que el cero en medio también contaba. En la D son dos ceros a la izquierda, entonces no cuentan, solo tenemos una cifra significativa. Y en la E tenemos tres ceros al inicio, esos no cuentan, ¿verdad? Porque están a la izquierda, entonces tenemos solo dos cifras significativas. En la F tenemos ese caso de un número con cuatro cifras significativas, ¿verdad? Y en la G, bueno, de ahí tendríamos un número que podemos decir que tiene 4 porque se puede representar como 8,700 por 10 a la que. O sea, correr la coma. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Entonces vean que cuando lo represento en notación científica, se ve claramente que tiene cuatro cifras significativas. Este otro es una estimación, solo para que lo hagamos y se den cuenta que las estimaciones son sencillas, nada más que uno usa de lo que tenga, ¿verdad? No a todos nos va a dar igual porque es una estimación. Y la estimación es un valor no real, eso va a depender de la persona, ¿verdad? Y que se base en algo para hacer la estimación. Entonces aquí me está diciendo, estime el número de litros de agua que un humano bebe durante su vida. ¿Cómo hacemos eso? De ahí, primero pensemos. Estime el número de litros de agua. Ya, yo no sé cuántos litros de agua bebe un humano por día. Cada persona bebe diferente, pero se supone que ¿cuánto es lo que hay que tomar por día? Como 750 mililitros, una cosa así, ¿verdad? Se supone.
pero yo voy a estimarlo diciendo que la persona toma un litro por día, ¿verdad? Es una persona que toma bastante agua. Entonces, ves, ya ahí hay un factor que hace que el resultado me vaya a variar en comparación a lo que los demás hagan en la estimación. Luego, tengo que ver eh, cuánto más o menos va a vivir una persona. Entonces, no todas las personas viven igual. Entonces, supongamos que, no sé, habría que buscar en internet cuánto es la vida media de una persona en Costa Rica. Yo no la conozco. Por ahora supongamos que es de 65 años. Yo creo que es mucho más, pero digamos que de 65 años. Ahora bien, ya 65 años. Yo ya sé que la persona por un día un litro, entonces hagamos una conversión. Pasemos los años a días para luego ver cuántos, cuántos litros es que toman, ¿verdad? Porque al final, si yo multiplico días por litro, me va a estar diciendo la cantidad de litros que está tomando por día, ¿verdad? Vamos a ver, hagámosle a ver. ¿Cuántos? 65 años. Y ahí vemos conversiones, entonces 65 años. ¿Cómo hago una conversión? Yo lo que acostumbro es poner primero lo que voy a convertir primero, hago una multiplicación y pongo una línea. Encima de la línea pongo el numerador, en el numerador pongo a lo que yo quiero llegar y en el denominador el que se va a cancelar con años. Entonces abajo ponemos un año para que ese año se cancele con los años de arriba. ¿Y un año a cuánto equivale? A 365 días. Entonces vean que al hacerlo de esa manera los años se cancelan y el resultado me queda en días. Entonces 65 por 365 me da, vamos a escribirlo sin notación científica, un montón de 23,72,5 días, que esos son 23,725 días. Ahora, como en cada día toma un litro de agua, entonces cuando yo haga esto, por un litro y me da lo mismo. Entonces es como que si estuviera tomando 23,725 litros durante toda su vida. Entonces, aquí nada más lo importante es que vean que cuando yo hago una estimación no me tiene que dar un dato igual que todos. Eso va a depender de dónde yo me esté basando para hacer la estimación. Entonces, cuando vayan a hacer estimaciones, traten de usar esta tabla que viene en el libro, ¿verdad? Que es más que todo el tiempo de vida sobre la Tierra, la edad del universo. ¿Ves? Ah, bueno, aquí estaba seres humanos en la Tierra, cuánto tienen de estar viviendo, tiempo de la historia registrada, la vida humana, solamente que ahí habría que pasarlo a días, de segundos a días. Para el próximo capítulo se va a ver velocidad, entonces normalmente vamos a trabajar unidades como estas, que son unidades combinadas, ¿verdad? Porque son dos unidades juntas. Entonces, si nosotros vamos a trabajar esto, tenemos que saber hacer esas conversiones. Y si yo se los pido que lo pasemos a metros sobre segundo, entonces aprendamos a hacer esa conversión. Entonces, primer paso sería colocar la unidad, la cantidad con su unidad, ¿verdad? Vean que el kilómetro está en el numerador y hora está en el denominador. Segundo paso, coloco una línea. Ahora, como hora está en el denominador, ¿dónde pongo una hora? Aquí arriba. De esta manera se cancela la hora con la hora. Y abajo, ¿qué pongo? A lo que yo quiero llegar. Entonces, no sé, me están pidiendo segundos. ¿Ustedes saben cuántos segundos tiene una hora? Lo pueden poner aquí de una vez. Si no saben, entonces habría que buscar, pero sabemos que son 3,600 segundos. Si no, habría que poner minutos y luego esos minutos pasarlos a segundos. Pero ahí está. Listo. Significa que ya el segundo lo cumplimos. Vamos ahora a volver a multiplicar, a poner otra línea y ahora coloquemos el kilómetro. ¿Dónde lo pongo? ¿En el abajo o arriba? Lo pongo abajo para que se cancele con el de aquí.
Arriba pongo la equivalencia. ¿Cuánto equivale 1 kilómetro en metros? Eso está en la tabla aquella que yo les dije. Esta. Vean, kilómetro, kilo, equivale a 10 a la 3. Entonces, como equivale a 10 a la 3, ¿qué es lo que voy a poner ahí? Un 10 a la 3 metros. Y listo, hago esto en la calculadora nada más. Bueno, a mí me está dando esto, con un montón de cuatros. Esto me está dando. Y ahora sí, las unidades me están dando perfectas en metros sobre segundo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Multiplicaciones y divisiones. Entonces, tratemos de darlo con el número más pequeño, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿verdad? Por eso voy a cambiar una cosita acá, porque si yo vea que el más pequeño es 1, si yo lo doy con 1 va a tener que decir 7 metros sobre segundo y queda feo, queda demasiado redondeado. Por eso es que ustedes en los libros van a encontrar que aquí ponen 1,0. ¿Por qué usan 1,0? Para por lo menos el resultado me quede con con dos cifras o con algo después de la coma, ¿verdad? Entonces, de esta manera el resultado yo lo daría como 6,9 metros sobre segundo. Listo. Vamos ahora con otra, una más interesante tal vez. Qué sé yo, una densidad. La densidad siempre es una masa entre un volumen o una masa en un área o una masa entre una longitud, ¿verdad? ¿Recuerdan las densidades? Eso lo van a ver en química. Bueno, se trabaja mucho en química. Está la lineal, está la volumétrica y está em, la densidad de área o superficial, también se llama así. De hecho, es mejor decirle superficial. Entonces, para el caso de la lineal, las unidades serían las siguientes, sencillas. La densidad, digamos que, bueno, vamos a hacer la conversión de una lineal primero. Poner aquí lineal. La lineal es la más sencilla. Digamos que son 25 kilogramos entre centímetros. Y tenemos que pasar eso a gramos entre metros, ¿verdad? Eso es una densidad lineal, una masa entre una unidad de longitud. Listo, entonces, ¿cómo pasamos eso? Otra vez, primero 25 kilogramos y el centímetros en el denominador. Multiplicamos, ponemos la línea. Centímetro está abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que aquí arriba tengo que poner centímetros y abajo metros. Entonces, pongo un centímetro arriba. ¿A cuánto equivale un centímetro? Bueno, eso está en la tabla, aquella. Entonces uno busca y dice, un centi es 10 a la menos 2. Entonces uno pone 10 a la 10 a la menos 2 metros. Y listo, ya con eso me quité los centímetros y me quedó en metros. Multiplicamos, pongo la línea, kilogramos está arriba, entonces pongo un kilogramo abajo y arriba pongo la equivalencia a metros, que son 10 a la 3, perdón, a gramos, 10 a la 3 gramos. Entonces ya kilogramos se va con kilogramos y ya el resultado me quedaría en gramos entre metro. Hagamos a ver cuánto da eso. Y eso me da a mí un número súper grande, que lo voy a poner en notación científica para que no ponerlo tan grande. Por 10 a la 6. Y eso sería gramos entre metro. 10 a la 3, pueden poner 1,0 por 10 a la 3 gramos. Kilogramos se va con kilogramo. Por, ponen la línea. Y ahora sí, centímetro, ¿verdad? Hay un problema con el centímetro, no es igual que el otro, ¿verdad?
porque el centímetro está elevado al cuadrado. Entonces, como el centímetro está elevado al cuadrado, entonces hay que hacer un toquecillo ahí, ¿verdad? ¿Sería cuál? Bueno, yo lo que normalmente diría es que lo hagan igual que el pasado, ¿verdad? Ponen un centímetro arriba para que se cancele y abajo pondrían 1,0 por 10 a la menos 2 metros, eso es lo que equivale a un centímetro. Y todo esto lo elevan a la 2. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, ese 2 me eleva el centímetro de arriba y me eleva el metro de abajo. Entonces, así me cancela el centímetro cuadrado. ¿Verdad? ¿Cómo quedaría entonces? A mí me queda como 2,50 por 10 a la 8 gramos entre ahora metros cuadrados. Hagamos un ejemplo. Digamos que sea 1,25 micrómetros entre, qué sé yo, horas y que sea micrómetros cúbicos. Entonces es como una tasa, algo que, como un volumen que está variando con el tiempo, ¿verdad? Entonces ellos quieren que yo lo dé en metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué serían metros cúbicos sobre segundo? Tal vez un montón de agua que se está saliendo por un agujero en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces hagamos esa conversión. 1,25 micrómetros cúbicos entre horas. Otra vez multiplico, pongo la línea, como horas está abajo, pongo una hora arriba. Una hora, ¿cuánto equivale? Hagámoslo paso a paso, equivale a 60 minutos. Entonces se van las horas. Quiero que se me vayan los minutos, pongo la línea, arriba pongo un minuto. ¿Y a cuánto equivale un minuto? A 60 segundos, se van minutos con minutos. Y ahora sí, solo me queda convertir ese micrómetro cúbico. El micrómetro cúbico está arriba, entonces pongo el micrómetro abajo. ¿Y a cuánto equivale un micrómetro? Lo buscan en la tabla y les va a decir que equivale a 1,0 por 10 a la menos 6 metros. Como es cúbico, elevo todo esto a la 3. Y listo. Nada más calculo en la calculadora. Y eso dice que da, en notación científica, 3,47 por 10 a la menos 22 metros cúbicos entre segundo.